Padre Santo, en ese domingo clamamos como pueblo unido. Clamamos, Señor maravilloso, porque tú has puesto la esperanza de esta ciudad en estas congregaciones locales, bendito Dios. Y porque tú, Señor maravilloso, te interesa cada una de estas vidas. Señor, acuérdate de cada uno de aquellos que está enfermo en este momento. De cada uno de aquellos, bendito Dios, que en este momento está sufriendo. De cada uno de aquellos que en este momento se encuentran en adversidades. Bendito Dios, y que cada uno de ellos reciba el descanso, bendito Dios. Porque tú trajiste la paz a esta tierra. Tú dijiste: la paz os dejo, mi paz les doy. Dales esta paz, Señor maravilloso, tuya. Ayúdanos, Señor amado, a entender. Ayúdanos, Señor amado, a tener un entendimiento claro de lo que tú nos quieres decir y de lo que tú estás haciendo en nuestra vida. Bendice y santifica y sana a todos aquellos de este cuerpo que están enfermos, Señor maravilloso. Y siempre estaremos agradecidos contigo, bendito Dios. Gracias te damos, bendito Dios, en el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Así como están parados, hermanos, vamos a abrir la palabra de Dios. Los niños pueden ahora ya irse a sus clases. Vamos a abrir la palabra de Dios. Vamos a ir al texto de Mateo, capítulo 8. Vamos a iniciar desde el versículo 23 y vamos a ir hasta el versículo 27. La palabra de Dios en el libro de Mateo, capítulo 8, versículo 23 al 27. Esta palabra nos recuerda, Mateo, que se dio mientras los discípulos se encontraban en medio de una tempestad. Y dice: y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí, se levantó en el mar, una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos que perecemos. Y él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaban diciendo: ¿qué hombre es este, que aún los vientos y el mar le obedecen? Amén. Voy a leer el último versículo, la última parte del versículo 27. Dice: ¿qué hombre es este, que aún los vientos y el mar le obedecen? Amén. Pueden sentarse, vamos a hablar de la palabra de Dios. Vamos a entender lo que este pasaje atrae a nuestra vida. El evangelista Mateo, o sea, el escritor del libro de Mateo, tiene una idea muy clara de cómo escribir sus ideas dentro de un contexto de discipulado. No todos los evangelios son iguales, ni no todas las historias dentro de los evangelios se deben leer de la misma manera, porque cada uno se escribió por un propósito y por un enfoque. Para Mateo, en este caso, los 3 a 4 años que los discípulos caminaron con Jesús representan un estudio, una escuela, una preparación extensa de la misión que estos hombres harían después que Jesucristo fuera llamado hacia su Padre. Dentro de la antesala de este capítulo 8, observamos que Jesús conduce a sus discípulos al monte. Ustedes ven cómo Jesús camina y va hacia el monte y se lleva a todos sus discípulos. Y este es el primer sermón público que Jesús da. Jesús tiene la idea de mostrar a sus discípulos el carácter y el estilo de vida que deben ser perseverantes en aquellos que quieren en realidad ser discípulos de Jesús. Por eso las bienaventuranzas dentro del capítulo 6 de Mateo son importantes a la introducción de Mateo. Mateo quiere capturar la idea de instrucción.
La idea de que Jesús quiere verdaderamente capacitar a sus discípulos para la obra. Mateo termina el capítulo 7 con las siguientes palabras: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Para el maestro, esto quiere decir el maestro de maestros, la prudencia dentro del hombre es importante para ser un buen alumno. Si uno no tiene prudencia, hermanos, no puede ser un buen alumno. Porque cuando una casa se edifica, tiene que ser edificada fuertemente. De otra manera, los vientos tumban este hogar, esta estructura. Por eso el maestro quería desde el primer momento discipular y amaestrar a este grupo de hombres para que cuando viniesen las tempestades, estos hombres estuvieran fuertes como una casa que está edificada en la roca. Cuando Jesús terminó su primer sermón, la gente sabía que había algo diferente dentro de este hombre. Pues ellos mismos decían, este enseña como quien tiene autoridad y no como los escribas. Mateo 7:29. Así es como se introduce el pasaje que leímos esta semana, con unos discípulos siguiendo a Jesús diciendo, este tiene autoridad para enseñar. Pues no enseña como los escribas, pues no enseña como los maestros de la ley, mas este enseña con una autoridad propia. Así es como Mateo termina el capítulo 7 y nos deja en expectativa, esperando lo que el maestro hará en su siguiente acto. Pues en realidad, este maestro tiene poder. Entonces era posible que estas personas que están siguiendo a Jesús tengan en mente que este maestro puede hacer milagros, así como los profetas lo hicieron en el Antiguo Testamento, en medio del pueblo de Israel. Ellos se dan cuenta que hay una idea renovada de Dios y la presencia de Dios en la tierra. Porque habían pasado generaciones y generaciones y nadie había escuchado la palabra de Dios con esa autoridad, donde los hombres pudiesen ser sanados por la palabra de Dios. Todo el capítulo 8 está plasmado de milagros. Si ustedes revisan el capítulo 8 rápido, se fijan que lo que encuentran en el capítulo 8 es milagro tras milagro tras milagro. Primero Jesús sana a un leproso. Después Jesús sana al siervo del centurión, al centurión. Después sana a la suegra de Pedro. Inmediatamente de esto se crea un caos en medio del pueblo que estaba necesitado de la palabra de Dios. Una palabra que escaseaba en estos días como en los días de hoy. En el día de hoy tenemos movimientos raros. En el día de hoy tenemos mucho ruido dentro de las iglesias. Lo que hace falta es un discipulado profundo donde la gente tenga una madurez que pueda enfrentar las tempestades de la vida. Ahora el evangelio es muy superficial. El evangelio se mueve acerca del ruido. Donde hay ruido, entonces la gente atiende. Pero no hay un discipulado profundo donde pueda estar edificándose vidas maduras. Los individuos, muchos individuos, madres de individuos, comienzan a seguir a Jesús. Empiezan a olvidarse de la religión común del pueblo de Israel. Jesús ha generado un interés propio, pues su doctrina no se basa solamente en enseñanza, mas la doctrina de Él se basa en una demostración de poder. Si ustedes se fijan, Jesús no solamente está enseñando, sino a través de esa enseñanza, los leprosos están siendo limpiados, los ciegos están recobrando la vista, los paralíticos están levantándose y están caminando.
Las mujeres ahora no son subyugadas. Los niños ahora pertenecen al reino de Dios. ¿Se fijan cómo Jesús está cambiando las expectativas? Jesús está cambiando el entorno de este lugar. Entonces la gente empieza a seguirlo porque no solamente tiene una enseñanza. Y ese es el problema dentro de las iglesias ahora. Muchas veces nos quedamos concentrados tanto en la enseñanza. O escuchamos palabra de Dios. Escuchamos algo tan hermoso. Lo que nos estamos olvidando es la demostración de poder de esa palabra. Porque muchas veces esta palabra no edifica. Nos alegra por un momento. Salimos del culto alegres. Salimos del culto diciendo gloria a Dios. Mi corazón está alegre. Pero como es una palabra superficial, al tiempo esta semilla se seca. Y entonces regresamos a la parábola del sembrador, donde la semilla está cayendo en terreno que no es fértil. ¿Por qué? Porque esa palabra que se está predicando no tiene una profundidad para poder dar fruto al tiempo. Mucha gente quiere seguir a Jesús. Mucha gente está interesada en seguir a Jesús y aprender esto nuevo que Jesús está haciendo. Pero Jesús mismo les advierte: las zorras tienen sus guaridas y las aves del cielo tienen nidos. Mas el Hijo del Hombre, dice Jesús, no tiene donde recostar su cabeza. Esto nos habla de la seriedad con que Jesús trataba el discipulado. Una seriedad extrema. Los verdaderos discípulos buscan la excelencia. No se dejan arrastrar por cualquier tormenta. Jesús no se interesa en el bienestar propio. Y los verdaderos discípulos no se interesan tanto en mí, en lo que yo necesito, en lo que yo quiero, en lo que yo busco. Más se despojan de sí mismos para el bien de los demás. ¿Se fijan cómo dentro de ese tiempo no tenemos discipulados profundos? Las personas no están dejando de ser ellas mismas, al contrario, quieren llenarse más del yo, del ego que yo represento. Si yo voy a una iglesia soy de bendición, dicen. No, hermanos, la bendición no es propia, la bendición no es para nosotros. Cuando tú estás siendo bendecido, esa bendición se deja ver en los demás, en los que te están siguiendo, en cómo tú estás siendo un ejemplo para aquellos que vienen detrás de ti. En el capítulo 8, Mateo nos deja con una advertencia muy grande. Antes de entrar a nuestro capítulo que vamos a enseñar en este día, Jesús dice: sígueme y deja que los muertos entierren a sus muertos. Eso es lo que dice Jesús antes de entrar dentro de este pasaje. Sígueme. Está haciendo un llamado a todos aquellos que quieren en realidad ser discípulos de Él. Sígueme, dice, y deja que los muertos entierren a sus propios muertos. Inmediatamente después tenemos dos milagros caóticos que perturbarán la mente humana. Aquellos que desean seguir a Jesús han sido advertidos, mas han decidido subirse a la barca con Él. Mateo usa este milagro para enseñar a los discípulos la necesidad de salvación. No solamente los leprosos necesitan a Jesús, no solamente los gentiles necesitan a Jesús, no solamente los endemoniados necesitaban a Jesús, no solamente las mujeres marginadas necesitaban a Jesús, sino también los discípulos más allegados a Él necesitaban ese poder de salvación que Jesús traía con Él. Cuando los discípulos entraron al bote con Jesús, es posible que estaban contentos. Es posible que estos hombres inicialmente habían seguido a Jesús con una alegría dentro de ellos. Quizás se saludaron al entrar en la barca diciendo:
bienvenidos porque somos parte de una élite muy importante, porque Jesús mismo nos ha escogido de la multitud y nos ha llevado dentro de la barca donde Él ahora se sienta. Estaban contentos. Ellos se sentían ganadores. Ellos se sentían parte especial porque el maestro de maestros los había llamado dentro de la barca. Mas el Señor estaba fatigado, señal de la humanidad de Jesús. Y la muestra de que así como Jesús era Dios, también era un hombre. Mas mientras Jesús dormía, dice nuestra historia, que en una fuerte tempestad se levantan en medio de ellos. Un fuerte miedo se comienza a apoderar de estos discípulos. Era la primera vez que estos discípulos empiezan a experimentar lo que es la muerte por seguir a Jesús. Mas no será la primera, ni será la última. Ese es precisamente el costo del discipulado que Mateo quiere capturar. Cerca de Jesús no estamos libres de tempestades. Cerca de Jesús no estamos libres de tormentas. Al contrario, cuando nosotros nos acercamos a Jesús, es precisamente en ese tiempo cuando nosotros vamos a experimentar las verdaderas tempestades. Esto es lo que apenas los discípulos están dando cuenta. Cuando la tempestad se levantó, y se levantó con una violencia enorme, los discípulos hicieron un par de cosas bien. Y quiero que recuerden las cosas que los discípulos hicieron bien. Primeramente, recordaron que Jesús estaba en el bote con ellos. Se dan cuenta que no están solos. Se dan cuenta que dentro de esa tribulación, se dan cuenta que dentro de esa tempestad que están enfrentando, Jesús está ahí en medio de ellos. Eso es lo que hicieron bien. ¿Qué importante es? Cuando uno enfrenta tribulaciones, sabiendo que Jesús está contigo. Porque Jesús hace la diferencia. Porque no es la tribulación en sí, sino es muchas veces que nosotros nos olvidamos que Jesús está en el bote con nosotros. Y tú tienes que saber que si tú has decidido convertirte en un discípulo de Jesús, Él nunca te abandonaría. Él nunca te dejaría. Él estaba ahí dentro del bote, mas por el momento había decidido dormir en medio de la tormenta. Amén. Imagínense a Jesús durmiendo en medio de la tormenta. Aquellos desesperados, ¿verdad? Como nosotros cuando no tenemos para las tortillas. Amén. Corremos de un lugar para otro. Mas Jesús está durmiendo dentro del bote en medio de la tempestad. La segunda cosa que ellos hicieron bien fue clamar a Jesús: Señor, sálvanos que perecemos. ¿Se dan cuenta que ellos tienen esperanza en Jesús? Aún en medio de su perturbación, aún en medio de su asombro, aún en medio de su miedo, pueden clamar a Jesús y decirle: sálvanos. Porque ellos tienen esperanza en el Señor. Sálvanos que perecemos. Qué importante es cuando uno está pasando por tribulación, clamar a Dios. El Señor mismo dice en Jeremías 33:3: clama a mí y yo te responderé. Clama a mí y yo te responderé. Y te enseñaré grandes cosas y ocultas que tú no conoces. Cuando uno clama al Señor en medio de la tempestad, el Señor no solamente responde, el Señor no solamente te dice que está ahí presente, sino que dentro del proceso de transformación, el Señor te enseña algo nuevo. El Señor abre una ventana de bendición aún más grande para que tu entendimiento ya no sea razonamiento humano, sino que después de la tempestad es cuando uno se da cuenta que había un camino diferente al camino que uno había escogido. Y entonces dice el Señor: si tú clamas a mí, yo te enseñaré grandes cosas, cosas que están ocultas,
cosas que tú no conoces. Hermanos, cuando uno está en medio de la tribulación, hay cosas que se prenden dentro de eso. Cuando el tiempo donde yo he pasado temporadas oscuras, el tiempo donde yo he pasado tribulaciones, los tiempos donde he estado enfermo, los tiempos donde he estado cansado, los tiempos donde he estado desesperado, cuando salgo de eso, me doy cuenta que había cosas que no entendía y que ahora el Señor me está dejando ver. Me doy cuenta que todo esto había pasado por un propósito. Y eso es lo que dice el Señor: clama a mí porque quiero enseñarte, clama a mí porque hay cosas ocultas que quiero revelarte, clama a mí porque dentro de ese clamor hay una esperanza, pero una realidad de que Dios es un Dios poderoso. ¿Qué arma tan poderosa es clamar a Dios, hermano? Cuando tú te encuentras en tempestad, clama a Dios. La oración es un arma poderosa. Y muchas veces nos olvidamos de la oración. Muchas veces nos olvidamos de lo que es el verdadero discipulado cristiano. Nos olvidamos de las herramientas cristianas, porque les decía anteriormente que el Evangelio se ha convertido en un movimiento superficial, en una corriente moderna. Ha dejado de ser un discipulado, ha dejado de ser esto que edifica familias, ha dejado de ser una edificación de casas. Ahora la gente quiere una proyección, ahora la gente quiere diversión, ahora la gente quiere espectáculo. No quiere ser discipulada y no quiere estar sembrada sobre la roca. Mas Mateo recobra todo ese aspecto tan importante del Evangelio: ser verdaderamente discípulos. Y es que muchas personas, hermanos, cuando pasan por tormentas, buscan el consejo de hombre y se olvidan que están dentro de la barca con el Señor. Hace algunos días estuve en una gran tempestad, hermano. Busqué dentro de mi propia sabiduría, y dentro del baúl de mi sabiduría no encontré respuesta para mi aflicción. Busqué dentro también de procederes humanos. Busqué dentro de lo que ya estaba escrito. Busqué dentro de los recursos que tengo. Y me di cuenta que tampoco pude solucionar mi problema. Mas dentro de la gran tempestad que estaba pasando, clamé al Señor. Y me puse en clamor al Señor diciendo: ¿por qué, Señor, te has olvidado de mí? ¿Por qué no me has dejado saber lo que quieres que yo haga? Yo estaba en medio de esa tempestad, así como los discípulos. Y cuando clamé a Él, el Señor, después de este clamor, después de tiempo de oración, después de tiempo de estar de rodillas ante Él, trajo consuelo a mi vida. Pero eso era para que dentro de este proceso yo pudiera ser madurado. Porque de otra manera nosotros no maduraríamos. Si nosotros no tuviésemos dificultades en la vida, nosotros seríamos simplemente cristianos superficiales. Cristianos que no están siendo probados, dice Pedro, por el fuego. Mas dentro de estos procesos es cuando el hombre se va edificando y el hombre se empieza a hacer fuerte y el hombre humano empieza a morir y la carne empieza a morir, dice Pablo, y entonces el hombre espiritual empieza a resurgir. Porque el hombre espiritual es más importante. Los discípulos obviamente temían por su vida. ¿Quién no tendría miedo en medio de tal tormenta? ¿Seríamos nosotros tan valientes que al enfrentar la tormenta nosotros no tendríamos miedo? Era lógico, era normal. Los discípulos estaban pasando en medio de la tormenta y tenían miedo. Mas el Creador del cielo y de la tierra estaba en medio de ellos. Sus gritos de desesperación despertaron al Maestro. Señor, sálvanos, dice, que perecemos. El Señor despertó en medio de toda esta gran confusión y no se contagió de su miedo. No se contagió del entorno contrario que se había levantado en medio de los discípulos. Mas tuvo calma el Señor para enfrentar la situación. ¿Cuántas veces, hermanos, en medio de la tempestad nos dejamos ir por las cosas externas?
¿Cuántas veces nosotros miramos la tempestad y nos dejamos ir? Y en medio de la tempestad nos confundimos. Y en medio de la tempestad nosotros tenemos miedo. Y nos contagiamos de lo que la otra gente dice. Y nos contagiamos de lo que otra gente hace. Porque tenemos miedo y nos llenamos de miedo. Mas el Señor, cuando despierta, no se contagia del miedo. No se contagia de la desesperación que hay dentro del bote. Mas guarda la calma. ¿Qué tan importante es saber guardar la calma y esperar la salvación de Dios? Amén. Jesús por primera vez va a reprender a sus discípulos. Esa es su primera clase de discipulado para ellos. Y les va a dar una gran lección. Jesús les dice: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Unas palabras tan sencillas. ¿Por qué teméis, hombres de poca fe? Se convierten en una herramienta tan poderosa en las manos del Señor. La palabra griega deilos tiene una connotación de cobardía. O sea, el Señor les dice: ¿por qué se han acobardado en medio de esta situación? Y les llama hombres de poca fe, pues el miedo estaba consumiendo sus corazones. El temor, hermanos, es contrario a la fe. Y muchas veces el temor es el primer recurso a nuestras defensas humanas. Al vernos involucrados en un problema, lo primero que hacemos nosotros como humanos es refugiarnos en el miedo. En vez de refugiarnos en la fe, nosotros nos refugiamos en el miedo. Esta es la primera lección del Maestro para sus discípulos. Y también espero que sea la primera lección para ustedes como discípulos de esta iglesia. Como personas humanas, hermanos, siempre estamos en dudas. Muchas veces decimos: si seguimos a Jesús y la gente lo sabe, pensará que somos anticuados, ¿verdad? Pensará que nosotros estamos fuera de la moda, santurrones, etc. Porque ahora seguir a Jesús representa estar fuera de la onda. Porque la nueva onda es no tener a Dios. ¿Cómo es posible, dicen en este día, que puedas creer todavía en este Dios de la Biblia? Un libro que se escribió hace 2000 años, ¿verdad? O más de 2000 años. Entonces, cuando uno dice: yo soy cristiano, uno suena anticuado, antisocial, ¿verdad? Ahora, dentro de la sociedad nos dicen: no puedes hablar del cristianismo. Dentro de las escuelas, dentro de los trabajos nos han prohibido hablar de Dios. Mas hablan de Satanás y del enemigo como que si no fuera nada, ¿verdad? Ahora se levantan cultos al enemigo. Ahora se levantan a monumentos a dioses falsos. Pero cuando uno habla de Dios, la gente se ofende. No hables de Dios. ¿Por qué hablas de Dios? Es tu religión, es tu idea, ¿verdad? Siendo que todos tenemos una idea de algo. Pero muchas veces nosotros decidimos mantener nuestra fe en el anonimato. Somos ahora los cristianos como el servicio secreto. Que no se enteren las personas donde trabajo que soy cristiano. Que no se vayan a enterar, porque si no me van a criticar y si no me van a atacar. ¿O no? Eso me pasa a mí todos los días, hermano. Todos en el trabajo saben que yo soy cristiano. Y andan buscando, ¿verdad? A ver qué hace este Daniel. Y si hace algo raro, le vamos a decir: ¿que no eres cristiano tú? Y buscan por un lado y buscan por otro. Y de repente me atacan. Eso pasa todos los días, hermano. Mas yo no me enojo. Es parte de su ignorancia. Es parte del no conocer a Dios. ¿Por qué me voy a enojar con ellos? Dice Pablo: nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino con principados. Yo sé quién está detrás de ellos. Yo no me enojo con las personas que me critican. Al contrario, les digo: Señor, ten piedad y misericordia de esta gente que no ve.
Mas como personas siempre tenemos esta duda. Muchas veces nosotros decimos, no voy a traer mi ofrenda a la iglesia, porque si traigo mi ofrenda, entonces no voy a tener con qué subsistir en la semana. Y preferimos nosotros, ¿verdad?, llenarnos de ese miedo, de decir, no me va a gustar, porque nosotros vivimos con ese miedo, no vamos a tener suficiente para vivir. Jesús dice, las zorras, dice, tienen sus guaridas, las aves del cielo, dice, tienen sus nidos, mas él que era el Hijo del Hombre, dice, o el Hijo de Dios, ni siquiera tiene un lugar donde recostar su cabeza. Esa es la fe del Señor. No necesitaba cosas exteriores para vivir, no necesitaba una gran mansión, no necesitaba una gran casa como ahora nuestros evangelistas y pastores modernos, ¿verdad?, que creen que la fe se demuestra a través de adquirir más posesiones, a través de adquirir más lugares, a través de adquirir más cosas materiales. Hermanos, la materia es contraria a la fe. Y si tú necesitas una casa grande para demostrar tu fe, entonces tu fe ahora es pequeña, porque estás poniendo tu fe en lo material y no estás poniendo tu fe en las cosas de Dios. Por eso Jesús dice, las zorras tienen guaridas, mas el Hijo del Hombre no tiene ni necesita en qué recostar su cabeza. Mas este Señor tenía algo diferente, tenía esa autoridad para reprender al viento y al mar. Y dice la Biblia que se hizo gran bonanza. Otras traducciones prefieren traducir esta parte como sobrevino una gran calma. Mateo 8:26, ese es lo que les acabo de leer, donde Jesús reprende a los vientos y al mar. Las traducciones nuevas me gustan más porque dicen sobrevino una gran calma. La palabra griega que se utiliza en esta porción es galeno, así se llama la palabra griega, que quiere decir vino una calma total. De repente donde había desesperación, de repente Jesús se levanta y lo reprende al viento y al mar y dice la Biblia que vino una gran calma. Este es el Dios que controla los elementos. Estaban todos en medio de la tormenta, mas no eran consumidos por él. Y Jesús con gran calma reprende a estos elementos contrarios, a los discípulos, y viene una gran calma. Cuando ustedes pasan en medio de tormenta, ustedes se dan cuenta que hay un momento donde el Señor tiene que meterse dentro de su asunto. Ustedes se dan cuenta que el Señor tiene que meterse en ese lugar algunas veces porque tiene que traer calma a su vida. El Señor no quiere desesperación para tu vida, pero el Señor va a permitir estas ocasiones para poderte enseñar. Muchas enfermedades, hermanos, no es porque nosotros a veces reprendemos al enemigo, es que el enemigo nos tiene enfermos. Porque se nos ha olvidado que Dios es el que tiene el poder. Cuando pasaron los discípulos, miraron a un ciego y le dijeron a Jesús, Jesús, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que él estuviese ciego? Mas Jesús les dijo, ustedes están equivocados y no tienen entendimiento de la palabra de Dios, porque ni este ni sus padres pecaron, sino que esta enfermedad, dice, es para glorificar a Dios. Muchas enfermedades nuestras, hermanos, no son poder del enemigo. Es porque a través de esas enfermedades, a través de esos problemas que nosotros pasamos, la gloria de Dios se va a manifestar y nuestra fe se va a fortalecer. Porque de otra manera quedaríamos iguales. Fuéramos siempre enanos espirituales. Mas Dios no quiere chaparritos, ¿verdad? Aunque Dios ama a los chaparritos también. Y yo también. Pero Dios quiere que cada uno de ustedes crezca. Dios quiere que cada uno de ustedes madure. Dios quiere que cada uno de ustedes se fortalezca. Así, con el tiempo, ustedes tienen que recurrir a lo que Dios les está dando. Y muchas veces nosotros somos como niños espirituales. Seguimos tropezando dentro de la misma piedra. Seguimos tratando los mismos problemas porque no hemos crecido.
tienen 20 años en el Evangelio y están todavía peleando con el mismo hecho. Y están todavía dentro de la misma circunstancia. Y la razón es porque no están creciendo, porque no están avanzando, porque no están aplicando la palabra de Dios en su vida. Obviamente viene una gran admiración de los discípulos hacia Jesús. Ellos estaban completamente maravillados de lo que habían experimentado. El poder del Señor se había manifestado dentro de la naturaleza. Imagínense la escena: Jesús deteniendo el viento, Jesús deteniendo el mar. Esto no es una película de Hollywood, hermanos. Realmente los discípulos estaban experimentando el poder de Dios. Como Jesús mismo dice: párate, mar, y el mar se para. Como Jesús dice que el viento se para y el viento se para. Ellos estaban admirados de ver este poder. Ellos estaban atónitos en medio de todo el desvarío que estaba pasando, y se hacen la siguiente pregunta, hermanos: ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar obedecen? Imagínense usted en medio de la barca y que de repente Jesús se levante para el mar y Jesús se levante para el viento. ¿No sería la misma pregunta? ¿Quién es este Jesús, iglesia? ¿Quién es este Jesús que aún los vientos y el mar le obedecen? ¿Por qué? Si el viento y el mar obedecen a Jesús, ¿se te hace a ti tan difícil obedecer? ¿Por qué se te hace tan difícil creerle cuando Él te habla? ¿Por qué se te hace tan difícil creerle cuando Él susurra palabras dentro de tus oídos? Si aún el viento y el mar escuchan la voz del Señor, ¿por qué tú no escuchas la voz de Dios cuando te habla? Si aún aquellas cosas externas y naturales de la vida pueden escuchar la voz de Dios y pausar cuando el Señor la reprime, ¿por qué cuando nosotros escuchamos la voz de Dios no paramos y decimos: Señor, en realidad estoy escuchando tu palabra y mi vida será diferente y mi vida cambiará de rumbo porque tu palabra está conmigo? ¿Por qué se nos hace tan difícil reconocer que tenemos un Dios tan poderoso? Le ponemos tanto énfasis a los problemas, le ponemos tanto énfasis a las enfermedades, le ponemos tanto énfasis a los poderes del enemigo, porque hemos olvidado que el verdadero poder no viene de aquel que está en contra de Dios, sino que el verdadero poder viene de aquel que está con Dios. Dios es el poderoso, hermano. ¿Cuántas veces le damos tanta fuerza al enemigo? Es que el enemigo me está atacando, es que el enemigo me tiene subyugado, es que el enemigo está trayendo pruebas a mi vida. Hermano, cuando eso pasa, recuérdate que tú tienes un Dios mucho más poderoso, porque el enemigo fue creado por Dios, mucho más poderoso. Clama a mí, dice el Señor, y yo te contestaré. ¿Quién es Jesús? ¿Quién es este Jesús que aún el viento y el mar reprenden? El bote dentro de la historia representa la iglesia. El viento y el mar representan los poderes de este mundo, que son contrarios al movimiento misionero del cuerpo de Cristo. La fe y el miedo de los discípulos es parte fundamental de la historia. ¿Por qué? Porque nosotros como iglesia nos movemos dentro del miedo y de la fe. Si ustedes se fijan, nosotros somos personas que estamos para allá y para acá, como las olas del mar. Algunas veces tenemos miedo, otras veces tenemos fe. Eso es parte del discipulado. Eso es parte de lo que Jesús está haciendo con estos hombres dentro del bote. En un momento tienen miedo, de repente se llenan de fe. En un momento dudan, de repente son los hombres más capaces de todo el universo. Jesús representa la presencia de Dios en la iglesia y su poder para calmar tempestades. Nuestra tarea como iglesia es clamar a Él, pues Él mismo nos contestará, trayendo dirección y calma en medio de nuestro miedo individual y colectivo. Muchos contratiempos,
Muchos problemas y poderes se levantan en contra de la iglesia todos los días. Hay mucho viento y mar en medio del fluir y las cosas que hacemos dentro de la iglesia. Dentro de la iglesia experimentamos poderes contrarios al movimiento de Dios. Dentro de la iglesia enfrentamos problemas como cuerpo. Mas Dios no nos prometió un camino fácil. Al contrario, a través de la historia podemos ver cómo el seguir a Jesús implica tempestades y tormentas. Los discípulos tuvieron que enfrentar estas tempestades, tuvieron que enfrentar tormentas. Algunos de ellos fueron crucificados, algunos de ellos fueron torturados, otros de ellos fueron quemados, otros de ellos fueron llevados en cautiverio, otros de ellos fueron acosados. Mas ellos sabían que detrás de todo este sufrimiento había un poder de Dios moviéndose. Y es lo que la iglesia en este día ha olvidado. La iglesia en este día no quiere sufrimiento. La iglesia en este día no quiere poderes contrarios. La iglesia en este día simplemente quiere la bendición. Declara bendición sobre tu vida. Declara bendición sobre tus finanzas. Declara bendición sobre esto. Esto no es discipulado, es una porquería. Ya me escucharon decir, y no lo quería decir. Mas eso no es evangelio. Eso es otro evangelio. No el evangelio de Jesús. No el evangelio del verdadero discipulado. No el evangelio donde se levantan hombres capaces de seguir lo que Pablo inició en el primer siglo, donde era apedreado, donde era abusado, donde Pablo mismo pasó sufrimiento, donde Pablo mismo dijo, fui yo pegado 40 latigazos menos uno, porque a los 40 moría, y fui varias veces expuesto a esto, mas no me importaba, porque el evangelio de Dios es mucho más importante que mi propia vida, dice Pablo, porque ahora ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí, y si yo proyecto a Cristo, entonces no me importa lo mío, entonces me he olvidado de lo mío para dar mi vida por aquel que dio mi vida por mí. Eso es el verdadero discipulado. Esta es la verdadera iglesia. No la iglesia que existe en este día, que aparenta ser piadosa, mas todas sus obras son de perdición. Esa no es la verdadera iglesia. Muchos contratiempos vienen en contra de aquellos que quieren hacer el bien. Hermanos, comenzamos a orar por esta comunidad y vinieron muchos contratiempos. Eso pasa todo el tiempo. Cuando tú quieres hacer algo, siempre vas a tener cosas en contra de ti. Van a venir tempestades, van a venir tormentas. El discipulado o liderazgo no son para aquellos que quieren tener o ejercer autoridad sobre los demás. Ese no es un liderazgo. Liderazgo, hermanos, no es arrogancia. Liderazgo no es estilo. Liderazgo no es riqueza. Liderazgo, hermanos, no son aquellos que están privilegiados y ponen autoridad sobre las demás personas porque creen que son mejor que otros. Eso no es liderazgo. El verdadero discipulado es para aquellos que dentro de la iglesia, y el verdadero liderazgo es para aquellos que dentro de la iglesia se olvidan de que existen y comienzan a existir por bien del cuerpo de Cristo. Es solo así que tú puedes guardar la calma en medio de la tormenta. Es solo así que tu esperanza y tus ojos ya no están puestos en este mundo, en cómo me veo. ¿Me veo bien? ¿Quiero verme mejor? ¿Quiero lucir mejor? ¿Quiero tener algo mejor? Porque ya no es acerca de ti, es acerca de lo que Jesús está haciendo en este lugar. Pues tu esperanza, hermanos, no debe de estar puesto en las cosas materiales ni temporales, mas tus ojos deben de estar puestos en el Creador del universo. Amén. Hermanos, no estoy enojado, ni comí chile esta mañana. Esta enseñanza es algo que muchas veces debemos aplicar dentro de nuestra vida, porque nos estamos olvidando de lo que es el discipulado. Gustavo, ¿puedes tocar algo?
Esto que yo les estoy enseñando, hermano, ponte de pie. Es algo que nosotros como iglesia tenemos que escuchar y tenemos que retener en nuestro corazón. Mateo en el capítulo 14 contará otra historia para otro día. Dentro de esta historia, los discípulos están dentro de otra barca. Esta vez Jesús no estará en ella, pues ahora podía dejarlos solos por un tiempo, porque su nivel de madurez había crecido. De repente, en esta ocasión nueva, viene el mar nuevamente y la azota en contra de ellos. Y Jesús no estaba en la barca. De repente, estos discípulos comienzan a tener miedo. Y voltean y dicen: ¿dónde está Jesús? Jesús ya no está con nosotros. Porque Jesús se había ido y no estaba en la barca con ellos. De repente, cuando el tiempo parecía más oscuro, de repente cuando el tiempo había venido y ellos pensaban nuevamente que perecerían en medio de este problema, aparece Jesús en la oscuridad y comienza a caminar sobre la mar. Esta vez no la reprende, simplemente empieza a caminar sobre ella. Y Jesús va caminando. Y Jesús camina, imagínate, en medio de la tempestad, y Jesús aparece en la noche y empieza a caminar sobre toda la tempestad. Porque Jesús estaba en control. Pedro, el más aventajado de los discípulos, dice: Señor, invítame a que venga a ti. Ordena que yo vaya hacia ti sobre la agua. Y el Señor le dice: ven, camina conmigo. El Señor está invitando a Pedro a que se suba sobre sus problemas. El Señor está invitando a Pedro a que se suba sobre todos estos elementos de la tierra y camine sobre de ellos. Eso es lo que está haciendo el Señor, ayudándole a crecer espiritualmente. Le dice: ven. De repente Pedro salta del bote y comienza a caminar sobre el mar. Imagínense la escena. No solamente Jesús está caminando sobre el mar, sino ahora Pedro inicialmente empieza a caminar sobre el mar y da unos pasos. El Señor está contento. Dice: Pedro ya hizo un solito, ¿verdad? Como los bebés cuando están chiquitos. El Señor está contento. Pedro tuvo la fe de subirse arriba de la mar. De repente nos cuenta este Mateo que Pedro comienza a poner sus ojos en el viento. Y de repente le entra el miedo a Pedro. Comienza a titubear. Aquel que se había subido sobre la mar y había empezado a caminar, empieza a titubear y empieza a ver el viento. Y el viento azotaba contrario a él. Y dice que Pedro tuvo miedo. Y ese miedo lo comenzó a hundirse. Pedro empezó a hundirse en ese mar. Es lo que nos pasa a nosotros. De repente vamos caminando y decimos: aunque venga un problema sobre mi vida, no temeré. Y de repente viene un problema y nos da miedo y empezamos a hundirnos. Eso es lo que le pasó a Pedro. Comenzó a hundirse en medio de esa dificultad, porque había puesto los ojos en las cosas externas. Lo que podría haber sido un acto maravilloso de Pedro consagrándose y caminándose sobre la mar, se perdió porque Pedro desvió su mirada del Señor. Empezó a ver las cosas externas. Empezó a ver las cosas de la vida.
clamó al Señor. El Señor le repite las mismas palabras, la misma oración. Hombre de poca fe, le dice el Señor, ¿por qué dudaste? Si ya estabas caminando arriba de la mar, ¿por qué dudaste? Si ya estabas caminando sobre las aguas, ¿por qué tuviste miedo? Si ya habías conquistado ese problema, ¿por qué tus ojos ya no estaban puestos en mí? El Señor le dice a Pedro, ¿por qué tuviste miedo, hombre de poca fe? Si ya habías sobrepasado lo que te había venido sobre ti, ¿por qué tienes miedo? Ese miedo lo empezó a hundir, ese miedo lo empezó a perder. Ustedes se dan cuenta, cuando nosotros dudamos, perdemos nuestra vista en el Señor y comenzamos a hundirnos en nuestras dificultades. Dentro de nuestra vida van a venir tempestades, se los prometo. Dentro de nuestra vida van a venir dificultades, se los aseguro. Dentro de nuestra vida vamos a tener grandes problemas. No lo deben de dudar. Pero todas esas cosas, cuando nosotros aprendemos a caminar sobre de ellas, nosotros las podemos ir conquistando junto con el Señor. Pero no podemos desviar nuestra mirada. Aquí a este lugar, a qué lugar, vamos allá, allá se escucha que hacen cosas, vamos a qué lugar. No, nuestra mirada no debe de estar puesta en los lugares materiales. Nuestra mirada siempre debe de estar puesta en el Señor. Hermanos, esta iglesia va a prosperar, así conmigo, sin mí. No importa que yo esté aquí, no importa que yo no esté, porque lo importante no soy yo. Yo no soy el importante, hermanos. Yo no soy el que va arriba de la barca con ustedes. El que va arriba de la barca con ustedes es el Señor. Él es el que está ahí arriba. Y Él te está mostrando que Él tiene el poder para conquistar ese miedo. Él tiene el poder para conquistar el viento y el mar. No tengas miedo. El Señor está contigo. El Señor puede calmar tus tempestades si tú lo quieres. Clama a mí, dice el Señor, y yo te contestaré. Quizás viniste en esta mañana y viniste en duda. ¿Iré a la iglesia o no iré? Quizás podría hacer otras cosas, ¿verdad? Quizás pude irme a pescar. Quizás pude irme shopping en esta mañana, hermanos. Pude irme a otro lugar. Ustedes saben por qué estoy aquí. Si yo estoy aquí es porque la presencia de Dios no está en el shopping mall, sino está aquí. Por eso vivo. Porque eso es más importante para mí. Porque a través de esto es como logro yo permanecer de pie. Si no tuviera esa presencia de Dios, hermanos, ya no estuviera de pie. Si yo me siento con ustedes y les cuento todas las cosas que he pasado en estos últimos días, ustedes me preguntarían, hermano, ¿cómo estás de pie? Y estoy de pie precisamente porque el Señor está de pie conmigo.
Entra en mi corazón y muévete ahí adentro. Que no pierda la fe, más que crea siempre que tú, Cristo, que muriste en la cruz y resucitaste de entre los muertos, lo resucitaste por mí, para que yo tuviese esperanza de vida eterna. Pídele que entre a tu vida. Si tienes problemas, dile: Señor, aquí estoy. Yo no sé cómo voy a salir de este problema, pero quiero clamar a ti. Te pongo todos mis problemas en ti, pongo todas mis dudas en ti. Háblale al Señor y dile que todas tus dudas están puestas en Él, que esta enfermedad que tienes se las vas a dar a Él, y vas a caminar por encima de esa enfermedad, y vas a caminar por encima de ese problema, y vas a caminar por encima de esa tempestad, y vas a caminar por encima de esa tormenta, y vas a caminar por encima, porque el Señor ya te dijo: ven. El Señor te habló y te dijo: ven. ¿Qué le vas a decir? ¿Te esconderás ahora? ¿Te esconderás ahora o sabrás que el Señor te está llamando? Porque el Señor te está llamando. Esta prédica, hermano, yo ya la recibí hace días. Ahora es para ti. ¿Qué le vas a contestar? El Señor, al igual que Pedro, te está diciendo: ven. Camina sobre las aguas. Camina sobre esta tempestad. ¿Qué le vas a decir? Esta es tu oportunidad. Si tú quieres que el Señor te ayude, ahí donde estás, levanta tus manos y dile: Señor, aquí estoy. Señor, aquí estoy. Te has acordado de mí. Hermanos, el Señor se ha acordado de ti. Qué cosa tan maravillosa. Porque Él pudo haberse olvidado de ti. Mas el Señor se recordó que tú ibas a venir en este día, y este mensaje lo preparó para ti. Levanta tus manos donde estás y dile: Señor, aquí estoy. Señor, no me voy a ir hasta que esa bendición caiga sobre mí. Señor, no me voy a ir porque tú estás llenando este lugar de tu presencia. Porque hay un mover del Espíritu Santo en este lugar tan precioso, hermano. Si no lo sientes, abre ese corazón y siente esa presencia del Espíritu Santo en tu vida. Hermano, no le pidas una nueva casa. Hermano, no le pidas un nuevo carro. Hermano, pídele que esté contigo todos los días hasta el fin del mundo. Que esté con tus hijos, con tus nietos, con toda tu familia. Que tus hijos puedan hablar del poderoso Dios. El Dios que creador, que hizo el cielo, la tierra y el universo. El Dios que toma tormentas y las para. El Dios que toma el tiempo y lo para. El Dios que toma un movimiento contrario y lo detiene. El Dios que camina sobre las aguas. El Dios que abre el mar rojo. El Dios que levanta muertos. El Dios que abre ojos. El Dios que levanta paralíticos. Ese es tu Dios. ¿Por qué no lo reconoces? Porque has cerrado tus oídos a Él. Porque has cerrado tus ojos a estas maravillas. Porque tus ojos están velados, dice el Señor, y no los puedes abrir para ver esa hermosa presencia. ¿Acaso no soy suficiente para ti, dice el Señor? ¿Acaso no he estado contigo todos los días? ¿Acaso te ha faltado algo? ¿Acaso no en cada sufrimiento he estado contigo? ¿Acaso me he olvidado de ti? ¿Acaso me he olvidado de tu hogar? ¿Acaso me he olvidado de tus hijos? El Señor está aquí y el Señor se mueve en medio de este lugar y se está moviendo por ti porque sabe que tienes una necesidad y se está moviendo porque eso es lo que hace el Espíritu. Porque el Espíritu se mueve. En el principio, cuando había un desorden, el Espíritu se movía sobre las aguas. Y cuando hubo un desorden, Jesucristo caminaba sobre las aguas. Porque ese es nuestro Dios. El que camina sobre el problema. Abre tus ojos. Abre tus ojos y velo. Abre tus ojos y aprécialo. Abre tus ojos y dile: Señor, quiero ser un discípulo tuyo. Quiero estar en la barca. Quiero experimentar estas tempestades. Quiero ir al mar contigo. Quiero salir del mar. Quiero levantar muertos. Quiero ayudar enfermos.
ser discípulos del Señor. ¿Acaso no soy suficiente para ti, dice el Señor? ¿Acaso no soy suficiente para ti? ¿Acaso te hace falta algo? Deja tus miedos, deja tus luchas, deja que se vayan al fondo de la mar, déjalos ir, deja ir ese problema que tienes, déjalo ir. Y acuérdate que el Señor está contigo. Equipo de alabanza, acuérdate que el Señor está contigo. No dejes que este momento pase. No dejes que este momento se vaya. Disfruta al Señor. Comparte a ese Señor. Deja que ese Señor te disipule. Deja que ese Señor te enseñe. Deja que ese Señor pueda edificar tu vida. Amén. Vamos a alabar al Señor, hermanos. Sabemos que con el Señor todo lo podemos. Tenemos fe en Él. Amén. Y vamos a alabar al Señor.